Caminando en fe, seguir a Cristo y ser como Él. Jesús me ha tomado en serio desde el primer momento en que yo decidí entregarle mi vida. Y la experiencia que he tenido es que Él ha forzado mi fe, a probar mi fe, pero también me ha probado mediante sufrimiento. Es curioso ver cómo ciertas situaciones de la vida nos llevan a saber que estamos siendo probados, a saber si verdaderamente confiamos en Jesús y si verdaderamente le estamos siguiendo. Recuerdo mucho cuando llevamos a nuestros hijos al kinder o a la primaria, cuando por primera vez los llevamos a un colegio. Algunos de ellos entran gustosos, pero otros tantos se resisten y oponen resistencia. Y nosotros, como buenos padres, los obligamos a entrar al colegio porque sabemos que van a aprender, porque sabemos que es parte de su formación, de su vida, porque entendemos que es fundamental para su desarrollo personal, para su crecimiento. Ellos, como hijos, o nosotros cuando fuimos pequeños, difícilmente lo comprendíamos. Al contrario, no podíamos entender por qué nos estaban forzando a entrar en cierta situación. Pero bueno, en la vida, cuando nosotros decidimos confiar en Jesús, nos vamos a dar cuenta que somos forzados a entrar a ciertas situaciones. Pudiera ser una situación de economía, familiar, de relaciones, de salud. En mi caso, pues vivir una situación dura de salud en la cual me he encontrado en diferentes crisis, experimentando ciertamente dolor físico, dolor emocional, inclusive hasta llegar al extremo de decirle a Dios, ya no puedo más, si tú no me ayudas, si tú no me rescatas, voy a hundirme en esta desesperanza. Una vez tuve una experiencia de ese tipo, me sentía tan desanimado, tan desmoralizado. Yo sabía que he estado en una prueba en la cual ha durado ya algo de un tiempo y llegó el momento en que dije, no puedo más, pero sucedió milagrosamente, casi instantáneamente, que cuando yo le abrí mi corazón a Dios y le dije, no puedo más, haz de cuenta que Él me tomó de la mano y me sacó de ese hoyo, o de ese mar turbulento, si lo podemos llamar así, y sentí un gran alivio y continué mi camino. Muchas cosas no se resolvieron en su momento y no se han resolvido algunas de ellas, pero quiero decirte que la fortaleza que Él me ha dado, me ha ayudado para continuar adelante con la fe. Y me he dado cuenta, así como nosotros como padres con nuestros hijos, que sabemos que si los ingresamos al colegio, ellos van a poder desarrollarse, crecer, avanzar y estar preparados para la vida, Dios mismo sabe eso de ti y de mí, que las diferentes pruebas, las diferentes circunstancias están formando en nosotros el carácter de su Hijo Jesucristo, y por lo tanto Él permite esas circunstancias en las cuales somos probados y muchas veces pasados por dolor, pero con la finalidad de que nuestro carácter se fortalezca, y más que ser fortalecido, que sea como el carácter de su Hijo Jesucristo. Yo sé que tal vez si tú has decidido entregarle tu vida a Jesús, seguramente has pasado por diferentes situaciones. Pueden ser económicas. Claro que la economía nos pega. Inclusive puedo decirte que un hogar, si la economía no es buena, hay conflictos en el hogar. Puede ser problemas con tu cónyuge, inclusive probablemente haya algunos que estén pensando en el divorcio y se están centrando tanto en el problema que no se están dando cuenta que están atravesando por una situación que está probando su fe. O la relación con los hijos. En fin, hay un sinfín de circunstancias que prueban nuestra fe y que la prueban mediante el sufrimiento y el dolor, y tal vez tú estés pasando por eso, pero yo quiero decirte que si tú has decidido darle tu vida a Dios, entonces toma en cuenta que Él está permitiendo esto para formar el carácter de su Hijo Jesucristo. Tal vez has flaqueado y has dudado de Él. Esto nos sucede a muchos, a mí me ha sucedido y he entrado en luchas terribles en las cuales he puesto a prueba mi confianza y mi fe y la duda que me ha sobrecogido, y entonces he ido a buscar a Dios para mantenerme firme en lo que he decidido creer. Tal vez le has pedido ayuda a Él y que te rescate. Y tal vez las cosas aparentemente no han cambiado como tú o como yo desearíamos, pero sabemos que continuamos adelante, que no hemos claudicado, que no hemos abandonado la fe, que no nos hemos hundido y que no nos hemos ahogado todavía, sino que continuamos. Y esto nos habla que Él nos sostiene. Ahora, yo quiero
que veamos una historia en la palabra de Dios, es decir, la Biblia, que nos habla de una situación en la cual Jesús tomó a sus discípulos, los forzó a entrar a una prueba y probó su fe mediante tormento, mediante una lucha. Esta historia la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Encontramos en la historia la relación que Dios tuvo con unos pescadores, sus discípulos. Y al mencionar pescadores, quiero señalar que eran hombres comunes y corrientes, como tú y como yo, y que eran hombres que pasaron por estas luchas, por estas dificultades. Quiero que veamos el texto y entonces en este texto vamos a encontrar lo que dice. Dice enseguida de que habían estado en una reunión con muchísima gente, miles, y a estos fueron alimentados, pero posteriormente la gente estaba con Jesús y Jesús despidió a sus discípulos, a los que acompañaban a Jesús. Día y noche con él, iban de un lado para otro. Jesús los hizo entrar en la barca y este hizo me recuerda, insisto, a cuando llevamos a los hijos al colegio y ellos no quieren entrar. Entonces quiero decirte que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, los forzó, por no decir los obligó a que entraran en la barca. Ya ellos habían tenido algunas experiencias en la mar, en la barca. No sé si esto vino a su mente en ese momento, pero lo que nos dice el texto es que Jesús los forzó a entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. La Escritura no nos da más detalles acerca de qué tanto despidió a la multitud, pero sí nos dice que cuando lo hizo fue para subir al monte a orar. Y esta parte nos habla de la necesidad que todo ser humano tenemos de orar, de hablar con Dios. Esta es una necesidad humana, orar. Hablar con Dios, expresarle nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo aquello que tenemos en mente, presente. Ahora, una de las preguntas, ¿y qué fue lo que Jesús oró? Pueden ser muchísimas cosas. Lo que sí te puedo decir es que Jesús sabía que sus discípulos iban a ser probados, así como tú y como yo. La misma Biblia dice que Jesús está intercediendo por ti y por mí en los lugares celestiales. Y no dudo que en ese momento Jesús haya pedido al Padre por sus discípulos, porque pues iban a estar en la barca. Dice el relato de la Escritura que cuando llegó la noche estaba allí solo Jesús, ya estaba en la oración, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y esta palabra azotada nos dice que estaba haciendo prueba mediante sufrimiento y dolor. Esto es lo que dice la expresión de la palabra azotada. Y bueno, ¿quién estaba siendo sometido a prueba? Sus discípulos. Ellos acababan de ver una alimentación milagrosa de 4,000, 5,000 gentes. Ellos venían de caminar, de andar con Jesús y ver sus milagros. Y entonces vemos que llegó un momento de ser probada su fe mediante una presión fuerte, firme. Bien, entonces vemos que Jesús, como a la cuarta vigilia, de la noche, es decir, este era un sistema romano para medir la noche en sus horarios. Esta empezaba más o menos de 6 a 9 de la noche, la primera vigilia, de 9 a 12 la segunda vigilia, de 12 a 3 de la mañana la tercera vigilia y de 3 a 6 de la mañana la cuarta vigilia. Las vigilias entonces estaban midiendo el transcurso de la noche. Y el relato de Mateo nos dice que fue a la cuarta vigilia de la noche cuando Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Andando sobre el mar. Imagínate tú que estés en una barca y de repente veas a una persona andar sobre el mar. Pero esta persona no era cualquiera, era Jesús. Muchos piensan que Jesús hizo esto porque Jesús es Dios. Pero quiero decirte que todas las cosas sobrenaturales que Jesús hizo, no las hizo tomando de su divinidad, de ser Dios, sino de su humanidad. Y este mismo relato señala que Él fue 100% hombre. ¿Por qué lo señala? Porque fue a orar. ¿Quién necesita orar? Dios no necesita orar. Nosotros como seres humanos necesitamos hablar al Padre. Entonces Jesús está manifestando ahí cuando fue a orar
su humanidad, 100% humanidad. Pero también es importante reconocer que así como anduvo en esta tierra siendo 100% hombre, también es 100% Dios. Pero recordemos, no tomó de su deidad para hacer las cosas sobrenaturales. Entonces esto nos habla de la fe que había en Jesús para poder caminar sobre el agua. Y esto queda más claro cuando vemos que Pedro le grita y le dice, porque el relato bíblico nos dice que los discípulos se espantaron y dijeron: ¡un fantasma! Pero entonces Jesús les dijo: no teman, yo soy. Y este yo soy es decirle a sus discípulos: soy Dios. Dios encarnado, Dios en este cuerpo que es Jesucristo. Bien, entonces Pedro le dice: si tú eres, manda a que yo vaya a ti. Y entonces Pedro pudo caminar en el agua. Si esto fuera un acto solamente divino, Pedro no hubiera podido caminar. Pero Pedro en ese momento se empapó de la fe de Jesús y decidió andar. Pero dice el relato que viendo el fuerte viento, viendo sus circunstancias alrededor, se empezó a hundir y clamó a Jesús y le dijo: ¡sálvame! Yo sé que tú y yo hemos caminado por esta vida y muchas veces nos hemos sentido fuertes en la fe. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a ver a nuestro alrededor y dejamos de ver la palabra de Dios de nuestra vida, lo que nos ha mandado, su palabra que es la que nos sostiene? Recuerda que la fe viene por el oír y de la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando perdemos la vista de esta palabra, de la palabra de Dios, y empezamos a ver las circunstancias a nuestro alrededor? ¿Verdad que nos empezamos a hundir? ¿Verdad que empezamos a dudar? ¿Verdad que flaqueamos? Pero ¿verdad que también muchas veces le hemos pedido a Él ayuda y nos ha rescatado? Y tal vez las circunstancias no terminen en ese momento, tal vez sigan, pero tenemos esa porción de fe que nos ayuda a seguir adelante. Bien, el mismo relato nos sigue diciendo: entonces fue que Pedro le dijo a Jesús: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Pero el mismo relato nos dice que Pedro se empezó a hundir, porque vio el fuerte viento y se comenzó a hundir y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Bien, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Esta expresión la encontramos solamente dicha por nuestro Señor Jesucristo, y de una manera tierna, sobre todo cuando el ser humano entra en dificultades, en presiones, en ansiedades. Hombre de poca fe. Y seguido de esto le dice: ¿por qué dudaste? Y esta expresión de ¿por qué dudaste? No es otra cosa más que expresar: hay dos caminos, o caminas sobre el mar o te hundes. Tú eliges cuál camino quieres andar. Tú y yo tenemos esto en la vida. Solamente hay dos caminos: el camino de la fe o el camino de la duda. El camino de la duda te hunde. Tú decides en cuál quieres andar. Si sientes que por lo regular escoges el camino de la duda, es tiempo que tomes la decisión de mantenerte firme en creerle a Jesús. Si Él te dice: ven, ve y haz lo que Él te pide, toma la certeza, toma la firmeza, porque Jesús como hombre lo demostró. Hay un dato bien importante en este relato. Jesús oró. Él empezó antes de que cayera la noche, y a la cuarta vigilia, cuando se reunió con sus discípulos, estamos hablando que oró más de 3 o 4 horas. Y esto no es que sea un método, un modelo, sino más bien hablaba de la pasión de Jesús para estar con el Padre. Tú y yo tenemos que tener esa interacción con el Padre, y mediante tengamos esa interacción, creceremos en fe, y entonces las cosas que Él nos mande, lo que podamos creer, será hecho. No te subestimes y tampoco te sientas mal de saber que tal vez no tengas la fe que deberías de tener, porque Jesús miró en Pedro un hombre que podía imitarlo a Él, y Jesús ve en ti a alguien que pueda hacer las cosas que Él hizo. Solo tienes que mantenerte firme, solo tienes que avanzar, y cuando venga la duda y cuando venga la prueba, no te quedes ahí estancado. Sal adelante, podemos salir adelante. Quiero invitarte. Vas a ver una imagen donde Jesús está rescatando a Pedro y lo toma de la mano y lo saca del mar. Es para ti. Pon esta imagen en tu teléfono móvil, en tus redes sociales, donde tú gustes. Pero el propósito es que cada que la veas, recuerda, es para ti. Te recuerde que estás andando con Jesús y que Él te está tomando con firmeza, y que no te va a abandonar y que no te va a dejar y que no va a permitir que tú fracases.
Pon esta imagen que te recuerde a ti que andas con Él. Bien, me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima.